Bien, amigos, yo quería hacer un comentario porque no me puedo, pues a veces, ¿no?, morder la lengua, pero me ha llamado la atención que el diario Perú 21, ¿no?, publique una foto de la amiga de Antauro Humala. ¿Qué tenía que mostrar la foto de la pobre chica, por más que sea enamorado de Antauro Humala? Yo supongo, justamente cuando se debate los excesos de la prensa y qué sé yo, y esta foto pues no ayuda a nada, ¿no? Y después la prensa sale a decir, la ley Mordaza, ¿cómo nos van a poner así? No, pues señores, hay que tomar el tema más responsablemente. Lo de Perú 21, la verdad, es lamentable, ¿no?, haber puesto la foto ahí de la amiga de Antauro Humala. Yo supongo que la hermana, además creo que es la hermana del cantante, tomará alguna medida. Métale su juicio, porque a mí me parece que eso, caray, lamentable. En fin. César Azabache está con nosotros. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un trabajo complicado el que se te viene encima. Cuéntanos un poco, porque tengo entendido, son dos cosas fundamentalmente las que se te han encargado hacer, ¿verdad? El tema de la denuncia por el caso Chavín de Huántar y también ver un poco el tema de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Explícanos, por favor. En realidad el encargo es asumir la posición de agente, es decir, de abogado del Estado, en el juicio que ante la Corte se va a desarrollar a consecuencia de la demanda que ha sido ya anunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las cuestiones vinculadas a reformas en el sistema, cambios en las atribuciones de la Comisión y demás, corresponden al sector de Relaciones Exteriores. No son parte del encargo que como agente tengo que cumplir. A mí se me ha encargado el juicio, que es lo que debo asumir. Ok, ¿cómo viene ese tema entonces? ¿Cuál es un poco la estrategia? Además, parece que hay una... digamos, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en este tema, por lo menos las del Congreso de la República. Se escuchó un aplauso, ¿verdad?, cuando ayer el primer Valdés hizo alusión a este tema. Bueno, sí, es que este es un juicio que nos afecta como país. Creo que esto es una cuestión que está más allá de preferencias subjetivas o de posiciones políticas. Ahora, ¿qué hay en este caso? Hay una serie de cosas que es preciso revisar, una serie de mitos que es preciso decodificar o revertir, y una serie de asuntos que hay que volver a leer, ¿no? Una primera idea que es clara y que ha sido ya suficientemente anunciada desde el Ministerio es que el Estado tiene que obtener de la Corte una declaración que exprese el respeto a la jurisdicción nacional que está viendo el caso asociado a la muerte de Cruz Sánchez y otros solo desde junio del año pasado. La demanda ha sido anunciada 6 meses después que el Estado, en un esfuerzo por resolver problemas que objetivamente se han producido con los intentos anteriores de llevar estos hechos a juicio, constituyera un tribunal al que se le ha encargado dedicarse a eso en exclusiva. El tribunal está más o menos en la sesión número 30 de debates sobre el caso, repito, de Cruz Sánchez y otros, y en el medio de este juicio la comisión nos lleva ante la Corte. Eso es una primera muy buena razón para decirle a la comisión que se está equivocando. Okay. Porque no es esa la función de la comisión, y no debería la comisión sino asegurar el respeto y la independencia de los tribunales peruanos. Los promotores de este caso, las organizaciones que representan a los peticionantes, han venido protestando desde el 2008 porque el juicio interno demoraba demasiado para desarrollarse e instalarse. De hecho, 2 veces se ha intentado llevar los hechos vinculados a la muerte de Cruz Sánchez a juicio y 2 veces se han interrumpido los procedimientos. Eso sí es un hecho concreto. Eso es un hecho concreto y es precisamente la base sobre la que el Poder Judicial asume el reto de encargar a un tribunal, además conformado por 3 magistrados inatacables, ¿verdad? La señora Rojasi, la señora Lizárraga y el señor Farfán. ¿Desde cuándo asume ese reto? En junio del año pasado comienza este tercer juicio. Y el juicio está en la sesión número 30 y sin duda va a ser un juicio largo porque el material que hay que revisar y los temas que se están discutiendo son sumamente complejos. Ahora, siendo un poco abogado del diablo, podría ser que justamente por el reclamo que se venía dando en la comisión es que el Poder Judicial dice, caray, asumo el reto y me pongo las pilas, porque si eso es así, la Comisión Interamericana, bienvenida sea entonces, si va a hacer presión para que el Poder Judicial haga un trabajo más... Esa parte, lo que ocurre es que esa parte no tendría ninguna discusión. Si la comisión se hubiera limitado a decir, bueno señores, ustedes están demorando mucho en establecer este juicio, el Estado responde como respondió diciendo, bueno sí. Pero no lo había dicho antes ya que estaban demorando. Espérate que termino. Pero el Estado ha respondido y ha dicho, sí, en efecto, estamos demorando y esto tengo que estabilizarlo. Reacciona y crea este tribunal, instala el juicio y en consecuencia la comisión dice, bueno señores, en una declaración, ustedes demoraron mucho, pero ya tienen un juicio. Punto. Eso en el procedimiento interamericano corresponde a adoptar un informe y publicarlo. De modo que la comisión puede dejar en clara su posición en punto a que el procedimiento
demoró, tomó tiempo, pero que ahora las autoridades han resuelto ese problema y tienen un juicio intachable en marcha. Pero la comisión no hizo eso. La comisión adoptó el informe, el juicio se instaló en junio, el informe es de marzo, y en diciembre, cuando el juicio está en la sesión número 30, lanza el caso hacia la Corte. Eso es más o menos algo así como decir: a mí la verdad me tiene sin cuidado que ustedes tengan un juicio, yo ya no creo en ustedes, no creo que su juicio produzca ningún resultado, me voy a la Corte. Eso no está bien. Y eso no está bien, entre otras razones, porque el Perú está, desde el año 2000, en un esfuerzo sostenido, en medio de muchísimos problemas, para poder estabilizar las consecuencias desfavorables, desequilibradas o ilegales incluso, que hemos heredado del régimen de los años 90. Los procedimientos iniciados a partir del año 2000, este es uno de esos, han tenido muchísimas dificultades para establecerse, para instaurarse y para llegar a su fin. Y el Estado está haciendo muchísimos esfuerzos para corregir las situaciones que ha heredado desde el año 2000. Eso tiene que ser reconocido por el sistema interamericano. La Corte lo ha reconocido ya en otros casos. Berenson Mejía es uno de ellos y ha marcado una línea de división entre lo que se debe exigir al Estado a partir de 2000 en este esfuerzo por estabilizar consecuencias anteriores y lo que pasó antes. La Comisión no ha hecho ese deslinde en este caso. Ese es otro de los argumentos también que plantean, que a veces la Comisión, digamos, se aísla de la realidad histórica de cada país, etcétera, etcétera. Pero es más que aislarse de la realidad histórica, pasar por alto que hay un corte muy importante en el modo de encarar los asuntos públicos a partir del 2000. Entonces el primer punto es este: hay un procedimiento en marcha. Este procedimiento, el que se ha instalado en el Poder Judicial en junio del año pasado, tiene 3 magistrados inatacables conduciéndolo. Y ese procedimiento, desde el punto de vista del sistema interamericano, debe ser reconocido como un esfuerzo restaurativo de los problemas que sin duda se generaron en los 2 intentos anteriores por llevar los hechos a juicio. Y los hechos se refieren principal, aunque no exclusivamente, a las circunstancias en las que murió Cruz Sánchez después de la recuperación de la residencia, no durante. Ese es el segundo gran punto que es muy importante dejar en claro. Muchas de las evidencias presentes en los tribunales peruanos en el año 2002, cuando comenzó el procedimiento, cuando se intentó incorporar dentro del caso a 11 miembros de los comandos Chavín de Huántar, fueron en su momento mal leídas. Hay una serie de diligencias que habrá que comentar y que tiene que evaluar el tribunal que tiene a su cargo este caso, sobre las que no me voy a pronunciar por respeto a ese tribunal. Pero que en el año 2002, cuando comenzó este caso y cuando se planteó, febrero del 2003, la primera denuncia ante la comisión, las evidencias forenses que estaban en este caso daban una historia bastante clara. Una historia en la que se podía distinguir con mucha precisión 2 momentos diferentes: el momento del rescate de los rehenes, que es en el que intervienen los comandos de Chavín de Huántar, y un momento posterior, en el que no los miembros de los comandos regulares del Ejército del Rescate, sino los conocidos como gallinazos. Un destacamento del SIN interviene y provoca indiscutiblemente la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez. O sea, ¿eso lo reconoce el Estado peruano también? Tanto lo reconoce que en el año 2001 la Procuraduría Anticorrupción presentó una denuncia contra el expresidente Fujimori por su responsabilidad en la conducción del operativo que condujo a ese deceso. Tanto lo reconoce, pero no me decir esto, que en el año 2002 el ministro Loret de Mola planteó hacer esa distinción y dejó en claro, y fue el que puso el nombre de gallinazos con el que se conoce ahora ese destacamento, que repito, no formaba parte de los comandos. ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace esa distinción? Tan no la hace que en el informe final, que es el que va a basar el caso, la comisión declara que la versión oficial del Estado es que Cruz Sánchez murió durante el rescate. Y esa no es la versión oficial del Estado, por lo menos desde el año 2001. Las organizaciones entonces de derechos humanos del Perú están desinformando a la gente, porque ellos dicen claramente que la comisión y las recomendaciones sí hacen esa distinción, que no se acusa a todos los comandos Chavín de Huántar, sino a esos gallinazos. No, yo temo que eso no es exacto. El informe de la comisión pasa por alto esas diferencias. Si no las pasara por alto, tendría que reconocer, por ejemplo, que las condiciones objetivas en las que se intentó llevar a los comandos al proceso en el año 2002, no había evidencias que respalden los cargos en su contra. Las evidencias anotaban otra cosa. La gran evidencia que se pasó por alto del año 2002 fue que en los restos que analizaron los peritos forenses, ya en tiempos de la transición, no antes, habían 2 tipos de proyectiles que denotaban la presencia de 2 armas distintas.
proyectiles o heridas provocadas por proyectiles de baja velocidad y heridas provocadas por proyectiles de alta velocidad. Explico brevemente la diferencia. Los comandos entraron en una operación militar, en una escena de espacios estrechos, de modo que portaban un tipo de arma especializada para esas condiciones, en dos variantes, con y sin silenciador. Correcto, claro, me imagino. Por una casa, una esquina, no puedes tener un arma muy grande, sino corta, con la que puedas... Ni demasiado potente porque pierdes el control del disparo. De hecho, los militares entraron en condiciones que justificaban el uso de tiros indiscriminados. Es una operación militar, ¿de acuerdo? De los cadáveres, de los restos que analizaron los antropólogos forenses, 14, 13 muestran impactos indiscriminados en zonas irregulares, es decir, el resultado de una balacera. De una balacera como la que se produjo. 7 de los cadáveres, además de estas muestras de disparos indiscriminados, muestran un tiro en la región cervical, es decir, en la parte de atrás del cuello. Los peritos dicen, no hay manera de saber si ese tiro fue causante del deceso o no. De modo que no hay manera de saber si ese segundo tiro provocó la muerte o la muerte se produjo por todos los demás. Pero lo que dejaron por alto quienes provocaron el intento de hacer entrar los comandos en el proceso fue que la evidencia forense del año 2002 decía una segunda cosa. En el caso de Cruz Sánchez, por ejemplo, el emeretista que más claramente muestra señales de ejecución extrajudicial, dicen, en ese caso,